En la vasta región de Basán, un nombre retumbaba en los valles como el eco de una tormenta imparable: Ag, el monarca que no era como los demás. Su fama atravesaba las fronteras y sus gestas eran relatadas una y otra vez por trovadores en las noches iluminadas por la luna. Pero Ag no era un simple hombre, ni siquiera un gran guerrero como otros. Era un gigante, una figura colosal que parecía haber sido esculpida por los mismos dioses. Su imponente estatura desafiaba los cielos, y su fuerza descomunal hacía estremecer hasta los ejércitos más temidos y valientes de la antigüedad. Se decía que su lecho, una estructura maciza forjada en hierro puro y embellecida con piedras preciosas que destellaban como estrellas, medía alrededor de 9 codos de largo por 4 de ancho. Aquella cama no era solo un lugar de descanso, sino un trono simbólico que representaba el dominio absoluto del gigante sobre sus tierras. Solo un ser de su magnitud podría recostarse allí con orgullo, contemplando la vastedad de su reino mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Mucho antes de que se convirtiera en una leyenda temida y respetada, Ag fue un joven titán criado en las faldas de las majestuosas montañas de Hermón. En aquellas tierras altas, el viento soplaba frío como cuchillas, y las águilas cruzaban el cielo llevando mensajes que muchos creían enviados por los dioses antiguos. Fue allí donde Ag aprendió sobre sus raíces. Los Refaim, una antigua estirpe de gigantes que alguna vez caminaron la tierra como titanes invencibles. Eran un pueblo de poder y gloria, cuya sola mención provocaba temor en los corazones de los hombres. Su padre, conocido como un guerrero sin igual en su tiempo, no solo le enseñó el arte de blandir una espada tan enorme como un tronco de árbol, sino también el dominio de la fuerza bruta que le permitía lanzar piedras capaces de destruir fortalezas enteras. Sin embargo, su padre le advirtió que el verdadero poder de un rey no radicaba solo en su capacidad para pelear, sino en su sabiduría para gobernar con justicia y proteger a su pueblo con el corazón, no solo con los músculos. El destino de Ag, sin embargo, parecía estar inevitablemente ligado a la guerra. Las fértiles tierras de Basán, codiciadas por muchos reyes y conquistadores ambiciosos, pronto lo arrastraron al campo de batalla. Era apenas un joven coloso cuando enfrentó su primera gran amenaza. Un ejército de invasores avanzaba por las planicies de Argob, ansiosos por arrebatarle su hogar. Sin dudarlo, Ag se adelantó, su rugido sacudiendo los cielos y su espada brillando como un relámpago en medio de la tormenta. La tierra se tiñó de rojo aquel día, y el eco de su nombre se extendió más allá de los ríos y montañas, sembrando el temor en las naciones vecinas. Pero su historia no era solo de violencia y sangre. Ag también era un constructor visionario. Con sus propias manos edificó ciudades amuralladas que parecían invulnerables, esculpió caminos a través de las montañas para conectar su reino y garantizó la prosperidad de su pueblo. Su cama de hierro, que más tarde sería considerada una leyenda, fue elaborada por los más hábiles herreros de Basán, quienes dedicaron incontables días y noches a crear un símbolo digno de un soberano que creían invencible. Cada tarde, al caer el sol, Ag se sentaba en su imponente cama de hierro y contemplaba los extensos territorios que había defendido y protegido con su vida. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sabía que el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Desde el desierto surgían rumores inquietantes acerca de un pueblo nómada, guiado por la mano invisible pero poderosa de su Dios, quien les había prometido llevarlos a una tierra de abundancia, donde la leche y la miel fluían como ríos interminables. En aquellos días, Ag no podía imaginar que su destino pronto se entrelazaría con el de ese pueblo, Israel, y que sus actos serían recordados generación tras generación. Mientras él gobernaba desde su trono de hierro, los informes que llegaban desde el sur se volvían cada vez más perturbadores. Hablaban de los israelitas, un pueblo que había cruzado los mares divididos por el poder de su Dios y que derribaba murallas enteras con el estruendo de simples trompetas. Ag escuchaba esas historias con una mezcla de duda y preocupación, pero no podía ignorar la creciente inquietud que se apoderaba de su espíritu. Sus generales, hombres leales que habían combatido a su lado en batallas sin fin, trataban de infundirle confianza. Nuestro rey es invencible, ningún dios podrá jamás vencernos. Sin embargo, en las noches más silenciosas, Ag sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. Soñaba con un ejército que marchaba bajo una nube ardiente, guiado por un líder que empuñaba un bastón capaz de sacudir la tierra misma. Y en esos sueños, su cama de hierro ya no era un símbolo de poder, sino un ataúd frío y solitario. Un día, un mensajero llegó temblando hasta la corte de Ag. A pesar del miedo, se arrodilló con determinación. «Mi rey», anunció,
Los israelitas han cruzado el río Jordán, han conquistado Jericó y avanzan sin detenerse hacia el norte. Dicen que su Dios les ha prometido estas tierras, y no se rendirán ante nadie. Ag se levantó de inmediato de su trono. Su sombra se proyectó como una tormenta que oscurecía las paredes de la sala. ¿Creen que pueden arrebatarme lo que es mío? Rugió, y su voz resonó como un trueno en la tormenta. ¡Que vengan! Les enseñaré el verdadero poder de Basán. Pero en el fondo de su ser, Ag se preguntaba si aquel enemigo era el que su padre alguna vez le había advertido, el que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su inteligencia y valor. Ag movilizó a sus ejércitos en las vastas llanuras de Edrei, un escenario que había sido testigo de sus más gloriosas victorias. A su lado se alineaban guerreros altos y fornidos, descendientes de los Refaim, que mostraban en sus ojos el brillo fiero de quienes jamás habían conocido la derrota. El cielo parecía cargado de electricidad, como si la misma naturaleza presintiera la inminente batalla. Con su armadura de hierro reluciente y su espada de doble filo, Ag se colocó al frente de sus tropas y gritó con una voz que retumbó en las montañas. Hoy no luchamos solo por Basán. Luchamos por nuestro legado, por la memoria de nuestros ancestros, por nuestro derecho a existir en esta tierra. Que los israelitas sepan que no se enfrentan a simples hombres, sino a gigantes nacidos de poder y la gloria. Un rugido ensordecedor surgió de su ejército, estremeciendo la tierra bajo sus pies. Sin embargo, Ag sabía que este no sería un combate común. Los israelitas no eran como sus antiguos enemigos. Llevaban consigo algo invisible, una fuerza inquebrantable alimentada por la fe en su Dios. Al caer la tarde, los exploradores regresaron con noticias preocupantes. Mi rey, los israelitas acampan a solo una jornada de aquí. Son muchos, aunque no tienen la fuerza ni el tamaño de nuestros hombres. Sin embargo, hay algo en ellos, algo que es difícil de explicar. Ag asintió en silencio, recordando sus sueños premonitorios. Preparen a los hombres, ordenó. Mañana al amanecer, el destino de Basán se decidirá en el campo de batalla. Aquella noche, mientras sus guerreros descansaban, Ag permaneció sentado en su cama de hierro, mirando el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió inmenso, sino pequeño, no en cuerpo, sino en espíritu. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿O su orgullo lo conduciría a la destrucción? De repente, un canto suave y distante llegó hasta sus oídos. Provenía del campamento de los israelitas. Aunque no entendía las palabras, la melodía penetró su corazón de una forma inexplicable, como si el mismo cielo entonara un himno que le recordaba que había fuerzas mayores a cualquier gigante, poderes que trascendían el entendimiento humano. El amanecer se desplegó sobre el horizonte con un cielo encendido en tonos de rojo intenso y naranja brillante, como si el propio sol estuviera derramando su sangre en anticipación a la gran batalla que estaba por comenzar. Era un presagio que no pasó desapercibido para Ag, el gigante soberano de Basán. Al incorporarse de su monumental cama de hierro, sintió el peso colosal de su armadura cubriéndole los hombros anchos y curtidos por años de guerra. Aquella mañana, Ag no era simplemente un rey en su trono de poder. Era un guerrero dispuesto a defender, hasta su último aliento, las tierras que había heredado de sus ancestros titánicos. La responsabilidad de su linaje pesaba tanto como el acero que lo revestía. Sus soldados, formados en una impecable línea de combate, esperaban la orden de avanzar. Sus rostros eran de piedra, duros y determinados, pues sabían que aquel no sería un enfrentamiento cualquiera. Los gigantes de Basán, armados con enormes lanzas y hachas que brillaban como relámpagos de hierro, se alzaban como una muralla viva, impenetrable y desafiante ante cualquier enemigo que osara acercarse. Ag marchó lentamente frente a sus filas, su gigantesca espada elevada hacia los cielos. Con una voz que reverberó como un trueno en medio de la tormenta, declaró: «Hoy grabaremos nuestro destino en las estrellas. Que los israelitas sean testigos del poder inquebrantable de los descendientes de los Refaim». A lo lejos, en el horizonte, una densa nube de polvo se elevaba, anunciando la aproximación del ejército israelita. Ag observaba atentamente el avance de sus enemigos, tratando de descubrir qué les daba esa reputación temida. No eran tan numerosos como sus propias fuerzas ni poseían la corpulencia descomunal de los suyos. Sin embargo, algo en su andar silencioso y en su paso firme provocaba un desasosiego difícil de explicar. No había gritos de guerra ni alaridos que anunciaran su llegada, solo un silencio solemne que inquietaba incluso a los más valientes de los suyos. Ag se enteró de que el líder de los israelitas, un hombre llamado Moisés, no estaba presente en aquel combate. En su lugar,
Quien guiaba al pueblo era un general conocido como Josué. Ag lo miró desde la distancia, con desprecio y escepticismo. ¿Ese era el hombre que pretendía desafiar su dominio? ¿Aquel que se atrevía a enfrentarse al rey gigante de Basán? Pero de inmediato le vinieron a la mente los rumores. Josué había sido escogido por su Dios y portaba el arca de la alianza, un objeto sagrado que, según contaban, representaba la presencia viva y poderosa de su divinidad. Ag negó con la cabeza, pero no pudo evitar que la duda se filtrara como un veneno en su pensamiento. Cuando finalmente las dos fuerzas colisionaron, el estruendo fue como el choque de dos mundos. Los gigantes de Basán cargaron con una furia descomunal. Sus pasos sacudían del suelo como si 1000 truenos cayeran del cielo. Sin embargo, los israelitas, aunque mucho más pequeños en tamaño, combatían con una determinación feroz que Ag no había visto antes en ningún otro ejército. Era como si su fuerza no viniera de sus músculos ni de sus armas, sino de algo mucho más profundo e invisible. Ag avanzó por el campo de batalla como una tormenta viviente. Su espada cortaba el aire con tal velocidad y fuerza que parecía un rayo en medio del caos. Con cada golpe derribaba a decenas de enemigos, lanzándolos como hojas en un vendaval. Pero a pesar de su ferocidad, Ag notó algo que lo desconcertó profundamente. Por cada israelita que caía, 2 más ocupaban su lugar. Y lo más inquietante era que no gritaban de miedo ni lanzaban maldiciones. Cantaban. Cantaban himnos que se elevaban por encima del estruendo de la guerra, melodías que parecían insuflarles un valor sobrenatural, renovando sus fuerzas en medio de la lucha. Ag sintió una punzada de inquietud recorrer su pecho. ¿Qué clase de guerreros eran aquellos que entonaban alabanzas mientras ofrecían su vida sin dudar? De pronto, un alarido desgarrador captó su atención. Uno de sus generales más grandes y poderosos, un coloso casi a la par de Ag, había caído en medio de los israelitas. Rodeado por enemigos, su cuerpo se desplomó como un árbol talado, y sus verdugos levantaron sus espadas brillantes hacia el sol, celebrando la victoria. Enfurecido, Ag rugió con una ira que hizo temblar los corazones de sus propios hombres y cargó hacia ellos, dispuesto a rescatar a su caído. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una piedra lanzada con precisión increíble desde una onda israelita voló por el aire y se estrelló contra su hombro. El impacto lo hizo trastabillar, y por un instante el rey gigante sintió algo que no conocía: dolor. No era un dolor físico lo que lo estremecía, sino la amarga sensación de que una fuerza superior, algo que escapaba a su comprensión, estaba inclinando la balanza en su contra. La herida ardía como fuego, pero la rabia ardía aún más. Con un grito colosal que pareció partir el cielo, Ag se irguió una vez más y se lanzó contra sus adversarios con un frenesí brutal. Cada movimiento de su espada de doble filo mandaba volando a sus enemigos como muñecos de trapo. Sus puños, duros como masas de piedra, aplastaban todo a su paso. Aún así, los israelitas no retrocedían. Seguían avanzando, como si una fuerza invisible los guiara y protegiera en medio de aquella tormenta de acero y sangre. En medio del combate, Ag divisó a Josué sobre una colina cercana. El líder israelita no blandía espada alguna. Estaba, quieto, de pie, como cerrados los brazos extendidos para Oseo. Era como si estuviera en comunión directa con el mismísimo cielo. Ag sintió un escalofrío subirle por la columna vertebral. El aire se tornó denso, como si la misma atmósfera se hubiera convertido en un peso insoportable. A su lado, Zacur, uno de sus generales más leales, intentó insuflarle valor. «No temas, mi rey», gritó mientras blandía su hacha. «Somos los Refaim, los gigantes de antaño. Nada puede contra nosotros». Mas Ag ya no estaba tan seguro de ello. Cada vez que el gigante trataba de acercarse a Josué, algo lo detenía. Una piedra certera, una flecha que lo alcanzaba en el momento justo, o el empuje implacable de los soldados que bloqueaban su camino. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre él y su adversario, agotando sus fuerzas con cada paso que daba. Finalmente, agotado pero obstinado, Ag llegó a la base de la colina. Miró hacia arriba. Su respiración era un trueno que rasgaba el silencio, y su cuerpo, cubierto de heridas y sudor, parecía una sombra de titán que alguna vez fue. «Baja y enfréntame, cobarde», bramó Ag, señalando a Josué con su espada ensangrentada. «Si tu Dios es tan poderoso, que venga él mismo a detenerme». Josué abrió los ojos lentamente. Su mirada no mostraba miedo, sino una calma profunda, casi inquietante. Su respuesta fue un susurro que, sin embargo, pareció silenciar todo el campo de batalla. «No soy yo quien te derrotará, Ag», dijo con claridad.
Es el Señor, el Dios de Israel, quien ha sellado tu destino. En ese instante, el cielo se oscureció como si la noche hubiera caído antes de tiempo. Una tormenta se desató con una violencia indescriptible. Relámpagos desgarraban las nubes, mientras los truenos sacudían la tierra como si estuviera a punto de romperse en dos. Ag sintió una fuerza invisible golpearlo con tal potencia que lo arrojó hacia atrás. Luchó por mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron bajo un peso inexplicable. Por primera vez en su vida, el gran Ag, el invencible rey de Basán, sintió miedo. El viento aullaba como un lobo hambriento, y los rayos iluminaban su mirada fija y llena de desafío, como si pretendiera intimidar al propio destino. «Yo soy Ag, rey de Basán. Ningún dios logrará vencerme», exclamó con voz retumbante. Pero, en el fondo de su ser, incluso para él, aquellas palabras comenzaban a sonar vacías, como un eco que se pierde en un valle sin respuesta. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido responderle, un trueno ensordecedor sacudió las montañas, estremeciendo la tierra bajo sus pies. A pesar del peso de su armadura y del cansancio que sentía en cada músculo, Ag avanzó, decidido a escalar la colina donde Josué aguardaba. Pero cada paso se le hacía más difícil que el anterior. Era como si el suelo mismo se negara a sostener su peso, como si la tierra estuviera cansada de cargarlo. El aire se había tornado espeso, sofocante, como si respirara a través de una tormenta invisible. De pronto, una voz se deslizó en su mente, clara como el agua fresca que brota de un manantial. Era una voz conocida, una que no escuchaba desde hacía décadas, desde la muerte de su padre. Un verdadero rey gobierna con sabiduría. «Hijo mío», susurró la voz en su interior, no con orgullo, sino con humildad. Ag se detuvo por un instante, confundido y atrapado en un torbellino de pensamientos. ¿Eran los recuerdos de su padre que lo atormentaban en su momento final? ¿O acaso era un mensaje enviado por una fuerza mucho mayor que él, una advertencia que había ignorado toda su vida? Miró a su alrededor. Sus hombres, los gigantes invencibles de Basán, aún luchaban con valentía feroz, pero la resistencia no era suficiente. Veía cómo caían, uno tras otro, superados por un enemigo que parecía impulsado por una voluntad inquebrantable. Sakur, su general más leal, cayó atravesado por una lluvia de flechas que oscurecieron el cielo como un enjambre mortal. Ag contempló a la distancia sus fortalezas, que alguna vez parecieron inexpugnables, ahora tomadas por los israelitas, que no se detenían ante nada ni nadie. En ese instante, comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. Esta no era solo una lucha de acero y músculo, era una batalla del espíritu. Los israelitas combatían no por conquista, sino movidos por una fe que lo trascendía todo, una creencia tan poderosa que ninguna espada podría cortar. Ag, a pesar de su tamaño descomunal y su fuerza incomparable, entendió que no podía vencer aquella fe con fuerza bruta. Con un último esfuerzo que le arrancó el aliento, Ag levantó su espada hacia el cielo, el filo brillando brevemente bajo la luz de los relámpagos. «Si este es mi destino, que así sea», gritó, su voz cargada de una tristeza que jamás había sentido antes. «Pero no me rendiré», agregó, aferrándose al último vestigio de su orgullo. Desde lo alto de la colina, Josué levantó el brazo, señalando directamente al gigante. Su rostro estaba sereno, su mirada tranquila como la superficie de un lago sin viento. «El Señor ha hablado», declaró solemnemente, su voz firme y clara como si fuera el eco del mismísimo cielo. «Y su palabra es la ley». En ese preciso momento, un rayo descendió desde el cielo encapotado, iluminando el campo de batalla con una luz tan intensa que por un instante todos quedaron cegados. La descarga golpeó a Ag con una fuerza irresistible, como si el mismo cielo lo hubiera alcanzado. El gigante sintió como su espada caía de sus manos, resonando con un estruendo metálico que hizo eco en el valle. Sus piernas, que nunca antes lo habían traicionado, cedieron bajo su propio peso, y sus rodillas golpearon la tierra con un sonido sordo que reverberó como un tambor de guerra apagado. Por primera vez, el invencible rey de Basán yacía en el suelo. El campo de batalla, que hasta entonces había estado lleno de gritos y estruendos, quedó en un silencio absoluto. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento, presenciando la caída del gigante. Los israelitas, que apenas unos instantes antes habían luchado con desesperada energía, se detuvieron y observaron al coloso caído. Algunos mostraban asombro, otros reverencia. Nadie había esperado presenciar el fin del gran Ag de aquella manera. Josué descendió lentamente de la colina, caminando sin prisa,
sin portar armadura ni blandir armas, solo envuelto en su manto sencillo y su rostro lleno de paz. Se acercó al gigante y se arrodilló a su lado, sus ojos encontrando los de Ag, en los que aún brillaba una chispa de vida. «Oh rey de Basán», pronunció Josué con voz suave pero imponente, «tu fuerza y tu valor no serán olvidados. Pero hoy el Señor te ha mostrado que no hay poder más grande que el suyo». Ag intentó responder, pero ya no tenía fuerzas para pronunciar palabra. En su lugar, volvió la vista hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a despejarse y un cálido atardecer dorado iluminaba el firmamento. Por primera vez en su vida, sintió una paz que nunca había conocido. Tal vez su padre había tenido razón. Un verdadero rey no se mide por la fuerza de su brazo ni por el tamaño de su espada, sino por la sabiduría de aceptar su destino con humildad. Con un último suspiro, Ag cerró los ojos. Su cuerpo, que durante tanto tiempo fue un emblema de poder y temor, se quedó inmóvil como una montaña que, tras siglos de erguirse desafiante, por fin descansa en silencio. Los israelitas contemplaron en silencio al gigante vencido. Josué se incorporó lentamente y se dirigió a su pueblo, su voz cargada de respeto y solemnidad. «El Señor nos ha concedido la victoria en este día, pero recordemos que incluso los más poderosos pueden enseñarnos lecciones valiosas». Ag fue un guerrero noble. Su historia no será borrada. Con el paso del tiempo, la enorme cama de hierro de Ag se convirtió en un símbolo de su legado. Los israelitas la conservaron como una reliquia, no como un trofeo de burla, sino como testimonio de que incluso los más grandes pueden caer, pero también como recordatorio de que su memoria puede perdurar, enseñando a futuras generaciones el precio del orgullo y el valor de la humildad. Los años pasaron y el relato de Ag, el rey gigante de Basán, se convirtió en leyenda entre el pueblo de Israel. Padres e hijos, abuelos y nietos, compartían historias alrededor del fuego sobre aquel coloso que gobernó esas tierras antes de su llegada. Narraban la historia de su cama de hierro, de su fuerza colosal y de su valor en la batalla. Pero también relataban cómo, en sus últimos momentos, Ag encontró la humildad que le permitió reconocer que existe algo más grande que cualquier rey o guerrero. En las noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente a través de las llanuras de Basán, algunos decían que podían escucharse los pasos de Ag, resonando en la distancia como un eco lejano, un recordatorio eterno de que incluso los más poderosos deben rendirse ante el destino. Otros aseguraban que su espíritu aún vagaba por las montañas que amó, protegiendo silenciosamente las tierras que un día gobernó con mano firme. Su cama de hierro permaneció en la ciudad de Rabá, donde reyes de generaciones futuras acudían, no para burlarse del gigante caído, sino para reflexionar sobre la fragilidad del poder terrenal. Comprendieron que la verdadera grandeza reside en la sabiduría y en la humildad, no en la fuerza. Así, Ag, el imponente rey de Basán, dejó de ser un nombre temido para convertirse en una figura legendaria. Su historia quedó grabada para siempre en los corazones de quienes la escucharon, no solo como la crónica de un guerrero derrotado, sino como el símbolo de la eterna lucha entre el orgullo y la humildad, entre la fuerza y la fe. En las páginas del tiempo, Ag vive como un recordatorio de que, al final, todos somos pequeños ante la grandeza del cielo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela en los comentarios. ¿Qué te enseñó la vida de Ag? ¿Crees que su legado fue de la fuerza o el de la sabiduría? Me encantará leer tu opinión. Y si quieres descubrir más relatos fascinantes sobre héroes, milagros y leyendas que marcaron la historia sagrada, te invito a ver el próximo video a Leyendas y Milagros Bíblico. Suscríbete si aún no lo has hecho y forma parte de esta gran comunidad de buscadores de conocimiento antiguo.